de esta noche es Apocalipsis de Jesús. Antes de empezar nuestro estudio, quiero pedirles que por favor se pongan de pie. Y entonces, así puestos de pie, les quiero invitar a que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Dios nuestro, gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias también porque tocaste el corazón del pastor de esta iglesia que está con nosotros para permitirnos reunir en este lugar. Quiero pedir que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa para ustedes la palabra Apocalipsis? Yo no tengo premio, pero contéstenme igual. ¿Qué significa Apocalipsis? A ver, Rubén. Muy bien. ¿Cuántos están de acuerdo con Rubén? 4, 5 manos. Muy bien. Generalmente, se ve que ustedes son estudiosos de la Biblia. Generalmente, cuando yo pregunto lo que significa Apocalipsis, me empiezan a hablar de cosas terribles, de cosas que revientan, que explotan y que el mundo se vuelve un caos. Me dicen, eso es Apocalipsis. Esa es la influencia de las películas. Las películas nos muestran generalmente Apocalipsis y nos muestran un caos, usando la palabra que mi hermano Tony mencionó. Pero en verdad la palabra Apocalipsis es otra de esas palabras que hemos heredado de los idiomas en que se escribió la Biblia. Y Apocalipsis, como dijo nuestro hermano, significa revelación. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque más de una persona me reclama por qué yo los engaño. Porque digo el Apocalipsis de Jesús. Y cuando el Apocalipsis es de Juan. Pero este es el Apocalipsis de Jesús. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Revelación de Jesús. ¿Tiene sentido para ustedes o no? Vamos a estudiar la revelación de Jesús, relacionada con el tiempo del fin. Sí, eso es verdad. Esta predicación de Jesús con relación al tiempo del fin, la mayoría lo conoce. Sin embargo, lo dijimos en la reunión anterior, mucho de lo que dice Jesús nosotros no lo entendemos. Tuve la oportunidad esta mañana de estar en una reunión que confirmó esto que estoy diciendo. La persona que dirigía la reunión nos hizo una pregunta acerca de algo que escribió el evangelista Juan. Yo no voy a hacer todo el comentario, solo les voy a contar lo que pasó. Allí empezamos unos a decir una cosa, otros otra cosa, y no entendíamos bien lo que significaba. Muchas veces nos pasa eso con la Biblia, y por eso hay tantas iglesias. Quienes no estuvieron el domingo pasado deben saber que nuestro propósito no es hacer una nueva iglesia. Nuestro propósito es que vengan de todas las iglesias, ojalá, y que juntos estudiemos la Biblia, y que juntos compartamos, y si hay algo que ustedes pueden aprender, pues apréndanlo y compártanlo con la gente de su iglesia. No queremos que dejen sus iglesias. Y si algo ustedes me pueden enseñar a mí, también bienvenido sea, porque yo no lo sé todo. Ese es el propósito. Dijimos la clase pasada, y lo repito una vez más y lo voy a seguir repitiendo. ¿Quién es el maestro en esta reunión? Muchas gracias. Una de las personas que estuvo
en la reunión pasada. Hermanos, ya leímos los textos que dicen eso. El único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? No me digan a mí maestro, porque yo no soy el maestro. Yo simplemente soy un instrumento y el Espíritu Santo es el que les va a enseñar. ¿De dónde vamos a sacar esa enseñanza? De la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Trajeron su Biblia esta noche? La vamos a usar. Aquí, si vienen con su Biblia, aquí la vamos a usar y la vamos a conocer. Y yo quiero que conozcan su Biblia. Si usted es católico, traiga su Biblia católica. Si usted es evangélico, traiga su Biblia. Si usted es testigo de Jehová, traiga su Biblia. A mí no me importa de dónde usted es. Me importa que tenga el deseo de conocer la palabra de Dios. Una pregunta más. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? A ver, mi hermano levantó la mano primero, mi hermana tiene la mano levantada atrás. Por lo menos dos respuestas. A ver. El reino de Dios. Mi hermana. Muy bien. Se están animando a levantar las manos. A ver, Rubén. ¿Predicaba el Antiguo Testamento? Sí, pero mi pregunta es, ¿qué evangelio? Y dice mi hermano, el Antiguo Testamento. Mi hermana allá rápido dijo, no, el Nuevo Testamento. Eso me gusta a mí, ¿ves? No, ¿saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Enseguida, mi hermana. Les voy a decir por qué. Porque a mí me gusta cuando la gente entra con sus ideas y luego la palabra de Dios nos sale llevando unidos a nuestra casa en el pensamiento. Me encanta eso. Porque podemos pensar diferente, pero la palabra de Dios, recuerden, nos va a poner en el camino correcto. Mi hermana. Muy bien. Ustedes ven cuántas respuestas tuvimos. Tuvimos, salió otra respuesta, no había levantado la mano Tony, por eso no le habíamos dicho nada, ¿cierto? Pero ustedes ven, otra respuesta más. Yo les dije que íbamos a ver lo que la Biblia decía. ¿Qué evangelio predicó Jesús? Juan el Bautista es el que le preparó el camino. Eso todos lo sabemos los cristianos, ¿verdad? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía no estaba. ¿Verdad que sí? Él está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el siguiente capítulo, en el capítulo 4, ahí está lo que Jesús empezó a predicar. Y vamos a leer allí el versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice Jesús? Lo mismo, ¿cierto? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentirse, sí, pero su predicación es lo que dijo nuestro hermano. ¿Recuerdan lo que él dijo? Claro, yo no le dije enseguida, está bien, porque los demás no siguen pensando. ¿Se dan cuenta cómo ahora todos salimos unidos al pensamiento de nuestro hermano? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Nosotros teníamos otras ideas. Están bien, no están mal.
Pero ¿cuál es la mejor? La que la Biblia enseña. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo puedo tener mis ideas, pero la mejor idea es la que la Biblia enseña. Jesús predicaba el reino. Juan el Bautista dijo, el reino se ha acercado. El reino de Dios. Es importante esto para que comencemos nuestro estudio de hoy. Lo único malo de esta situación es que los discípulos entendían de manera diferente a lo que Jesús estaba queriendo explicar. Yo no sé si ustedes entienden lo que Jesús estaba queriendo decir. Si quieren saber lo que Jesús quería decir, van a tener que estudiar todo el sermón que predicó Jesús. Su primer sermón que él predicó, él lo único que hizo fue hablar del reino. Lean la Biblia, Mateo, no ahora, anótenlo, veo que hay algunos que están anotando, anoten Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Allí está el sermón de Jesús que habla del reino. Y hermanos queridos, todo el resto del ministerio de Jesús no hizo otra cosa que hablar del reino. Por eso mi hermano muy bien lo dijo cuando él dijo que él predicaba el reino de los cielos. Pero los discípulos pensaban en qué reino. En un reino que se tenía que formar aquí, en esta tierra. Miren, pasaron 3 años y medio. Y después de 3 años y medio, busquen por favor Hechos, capítulo 1. Allí está el relato cuando Jesús ya se iba. Jesús estaba a momentos de irse de regreso a su Padre. Y cuando él se iba, miren la pregunta que hacen los discípulos. Capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien más que lo quiera leer? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús ya se estaba yendo. ¿Entendían ellos lo relacionado al reino de los cielos que había predicado Jesús? Ellos estaban pensando en el reino físico, en el reino en esta tierra. ¿Se dan cuenta que a veces no es muy fácil entender todo lo que la Biblia dice? Por eso necesitamos estudiar y por eso mi invitación a los cristianos siempre estudiemos. Después, ¿qué van a hacer con lo que aprenden? Es responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Cada uno delante de Dios tendrá que responder, pero tenemos que estudiar y ojalá estudiar juntos. Y decíamos el domingo pasado que tenemos una gran responsabilidad como cristianos porque somos un pequeño porcentaje en todo el mundo. Y Jesús dijo que había que predicar el evangelio del reino, ¿a dónde? A todo el mundo. Y nosotros, los cristianos, estamos separados en católicos de varios tipos. Los evangélicos estamos separados en otro montón de divisiones y otras iglesias. ¿Les parece que eso es lo que Dios quiere? ¿Cuándo predicó Jesús su Apocalipsis? Ya saben, eso es revelación, ¿cierto? La revelación del tiempo del fin. ¿Cuándo la predicó? No fue en ese primer sermón, ahí habló del reino. Fue en el último sermón. Un sermón que predicó solo 4 días antes de morir. Yo creo que siempre es importante escuchar lo que dicen las personas antes de morir, ¿verdad? Cuando alguien se muere, todos quieren saber qué es lo que dijo antes de morir. Pues este es el sermón de Jesús antes de morir. Por eso es muy importante. Cada sermón tiene cierta organización. Hay una introducción. Después de la introducción,
le llaman los predicadores, viene el cuerpo. El cuerpo a veces tiene 3, 4 secciones, 4 partes, o 3, o 2, las que quieran poner. Y termina esto con una conclusión. Y esto es exactamente lo que hizo Jesús. Para los que están anotando, allí está el bosquejo de este sermón de Jesús. Y van a ver ustedes que muchas veces nosotros nos confundimos porque leemos parte del sermón y no entendemos lo que había antes o no entendemos lo que había después. Y entonces sacamos las conclusiones como aquellos del elefante. ¿Se acuerdan quienes estuvieron el domingo pasado? Hablamos que por allí en algún país a unos ciegos les pidieron que describieran un elefante y entonces 6 ciegos se pusieron a describirlo y uno se fue y le tomó la trompa, otro le tomó un colmillo, otro le tomó la oreja, otro le tomó la panza, ya aprendí, otro le tomó una pierna, una pata, en verdad los elefantes no tienen pierna, tienen pata, y otro le tomó la cola y cada uno dijo lo que le parecía que era el elefante. Y el de la trompa dijo, es una serpiente. El del colmillo dijo, no, es una flecha. Y el que le tocó la panza dijo, no, es una muralla. Y el que le tomó la oreja dijo, no, es un abanico. El que le tomó la pata dijo, no, este es el tronco de un árbol. Y el que le tomó la cola dijo, no, esto es un cordel. Todos entienden cordel, ¿cierto? Una cuerda. Saben que nosotros los cristianos trabajamos igualitos. Porque en una iglesia me dicen que el evangelio es tal cosa. Y en otra parte me dicen que es otra. Y más allá me dicen que es otra. Cada uno me dice parte de la verdad. Eso es como los cieguitos, ¿verdad? Ellos estaban diciendo parte de la verdad. ¿Por qué? Porque no lo veían todo. Aquí vinimos para verlo todo. Y esa es la idea. Hermanos, siempre tenemos que ver todo el cuadro para entender la verdad. Por eso vamos al primer texto de nuestro estudio. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Ahora empezamos nuestro estudio del Apocalipsis de Jesús. Vamos a leerlo, ustedes me siguen porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les pregunto, ¿saben ustedes quién hizo o quiénes hicieron esta pregunta? Ahí dice los discípulos, ¿cierto? Quiero que aprendan esta noche otro secreto, y ustedes ya saben que mis secretos son para que todo el mundo los conozca. Otro secreto para entender la Biblia. Vean, cuando lean los evangelios, vean lo que dicen los otros evangelistas también. Porque a veces vamos a sacar mucha riqueza en eso. Si yo les dijera que yo sé los nombres de los que preguntaron, ustedes me dirían, ¿de dónde usted saca eso, cierto? Porque ahí no lo dice, pero miren, vean lo que dice Marcos. Marcos capítulo 13. También Lucas escribió algo acerca de este sermón. Lucas capítulo 21. ¿Qué dice Marcos capítulo 13, versículo 3? ¿Quién preguntó? ¿Se dan cuenta cómo podemos conocer mucho más detalles? No puedo hablar porque el tiempo se nos va, pero recuerden esos nombres, los van a encontrar.
que están en la historia de Jesús, bien cerquita a Jesús. Y ellos son los que preguntan. Yo espero que los que vienen a estas reuniones pregunten, porque al preguntar hay la posibilidad de mayor conocimiento. Y aquí miren ustedes la pregunta extraordinaria de estos 4. ¿Cuál fue la pregunta? Muy bien. ¿Es una pregunta o es una o dos preguntas? Bueno, en verdad pero es una pregunta doble, ¿verdad? Es una pregunta doble. ¿Qué estaban preguntando? ¿Cuándo serán? Ahí están preguntando, es una pregunta de tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Y qué preguntan después? ¿Y qué señal? Entonces, en la respuesta de Jesús, nosotros tenemos que buscar el cuándo y tenemos que buscar las señales, ¿verdad que sí? Pues vamos a mirar un poquito eso. Miren, esto es bien importante que lo entendamos, porque hoy día Satanás está engañando a muchos cristianos con este asunto de las señales y con este asunto del tiempo. Ya van a ver ustedes por qué estoy diciendo eso. Tenemos que esperar que Jesús nos dé la respuesta de lo que va a pasar. Desde ese momento, desde el momento en que Él está hablando, ¿hasta cuándo? Le escucharon todos a mi hermano, a mí me gusta el hermano Rubén, porque él habla nomás, a él no le importa lo que diga la gente. Él dijo el fin del mundo. ¿Están de acuerdo con él? ¿Cuántos están de acuerdo con él? Ay, Rubén, hay como 5, 6 que están de acuerdo. Yo no, Rubén. Y les voy a decir por qué. Miren, este es nuestro problema. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo que el predicador dice, pero nosotros no nos preocupamos de lo que la Biblia dice. Miren, ustedes tienen allí al frente, así que ninguno puede decir que no estaba ahí. ¿Qué dice la pregunta? Ahí no dice el fin del mundo. ¿En alguna Biblia de ustedes dice el fin del mundo? En una que tengo yo dice el fin del sistema. Muy bien, pero no es el fin del mundo. No dice el fin del mundo. Pero la mayoría de nosotros tenemos, miren, no se preocupen, esa pregunta yo la hago y la gente me responde siempre eso. Y por eso yo lo enfatizo, porque en verdad ahí no dice el fin del mundo, ahí dice el fin del siglo. Entonces tenemos que entender lo que quería decir el fin del siglo. Interesante, como dice esa versión, el fin del sistema, no es el fin del mundo, es el fin de algo. Es el fin de algo. La traducción mejor sería el fin de la época, el fin de los tiempos. Ahora tenemos que ver qué significa eso. No lo vamos a poder ver ahora porque Jesús no explica mucho en su presentación hasta cuando llega al final. No sé si vamos a alcanzar a llegar al final hoy. Pero vamos a avanzar un poquito. Pero se dan cuenta de lo que vamos a procurar, ¿cierto? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Jesús va a explicarnos lo que va a pasar, las señales de lo que va a pasar desde que Él está con los discípulos hasta el fin de cierta época, de cierto tiempo. Él va a explicarnos eso, porque esa es la pregunta que le hicieron los discípulos. Allí dice, ¿cuándo serán estas cosas? Les pregunto, ¿cuáles son las cosas que están preguntando ellos? Sí, ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas?
Y después hablan de las señales de su venida y del fin del siglo. ¿Cuáles son las cosas? Ustedes se dan cuenta cómo estamos con un texto muy conocido y sin embargo tenemos a veces lagunas. Por eso es bueno que vengan, porque vamos a ir llenando esas lagunas. Nadie nos está apurando todavía. Vamos a ir avanzando, llenando todos los espacios que haya que llenar, para que todos entendamos lo que Jesús y la Biblia, otros profetas, ya saben que este seminario es un seminario profético, lo que los profetas han dejado como la revelación de Dios para su iglesia. ¿De qué cosas está hablando? Saben, para entenderlo, tenemos que ir al capítulo 21 de Mateo. Mire dónde vamos a empezar la respuesta. Capítulo 21 de Mateo. Ahí en el capítulo 21, no vamos a leer ya, pero ustedes repásenlo en su casa. Allí habla de lo que pasó en la última semana que Jesús estuvo en esta tierra, el día domingo, en un día como hoy. El día domingo, cuando llegó a Jerusalén, allí nos relata que la gente hizo cosas extraordinarias con él, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan? Ya recordaron todo el incidente para no tener que repetir los detalles. Hosana al hijo de David. Todo eso era una preparación para coronar a Jesús como rey. Ellos tenían en su mente la idea que Jesús, el Mesías, tenía que ser rey en esta tierra. Pero Jesús no vino para ser rey en esta tierra. Él vino para dar su vida y con eso poder formar el reino. Pero la gente como no lo entendía, allí van entonces queriendo coronarlo rey. De pronto Jesús va a decir algo que al pueblo de Israel le cayó como una bomba. Lean por favor el versículo 13. Leamos el versículo 13. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Muy bien. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De lo que estaba pasando dónde? En el templo. Ya estamos todos de acuerdo. Es lo que está pasando en el templo. Jesús está molesto porque el templo lo están usando para hacer negocio. Y él está molesto, ¿verdad? Yo quería ver, ustedes ven que él dice allí, mi casa será llamada. ¿Eso de dónde lo sacó? Tal vez tengo que decirlo, ya que por allí alguien mencionó que Jesús hablaba del Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia usaba Jesús? Y yo sé, esto para algunos va a ser nuevo. ¿Por qué? Yo he estado en algunas iglesias donde me dicen, hermano, el Antiguo Testamento era para los judíos. No es para nosotros los cristianos. Lo único que yo le pido, si hay aquí alguien que piensa de esa manera, revise las declaraciones de Jesús. Cuando Él hace una declaración, Él la saca del Antiguo Testamento. Y voy a dar solo un ejemplo, no tenemos tiempo para dar más. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Jesús solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia de Jesús y los discípulos que se escribió después de Jesús. Recién allí se escribió el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es la Biblia que usó Jesús? El Antiguo Testamento. No me crean, revísenlo.
Revisen, cada vez que Jesús dice, la Escritura dice, revisen de dónde Él está sacando eso. Les voy a poner aquí un ejemplo y vean lo que dice, vamos a regresar otra vez a Mateo capítulo 21, vean lo que dice Isaías 56:7. Él está diciendo aquí, escrito está, ¿cierto? ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofertan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En lo que escribió el profeta. Los que vinieron a la primera reunión recuerdan lo que Pedro enseñó. Lo repasamos, ¿cierto? Y Pedro dijo, para que la estrella, ¿recuerdan que Pedro habla de una estrella que tiene que salir en nuestros corazones? El lucero de la mañana, dice, tiene que salir en nuestros corazones y dice, para eso necesitan la palabra profética más segura. Por eso es que con plena seguridad podemos decir que Jesús tenía como Biblia el Antiguo Testamento. No había otro. Esa era la escritura de Jesús. Y ustedes ven cómo ahora tenemos que ponernos de acuerdo. Si usted no quiere creer, está bien, yo no le voy a obligar, pero eso es lo que la Biblia dice. Revisen, por favor, ese es trabajo que tienen que hacer ustedes ahora. El siguiente día de esa semana, Jesús vino de regreso a Jerusalén. Y cuando venía de regreso de Betania a Jerusalén, había una higuera, ese relato lo van a encontrar allí en el capítulo 21, el versículo 18. Había una higuera y él quiso sacar higos de la higuera, no tenía, y entonces maldijo la higuera y al otro día se secó. Miren, esta es la secuencia de lo que va pasando. La gente lo quiso hacer rey. Ahora viene al templo y ya Jesús ahí en el templo echó todos afuera del templo, incluso los líderes salieron del templo y ahora Jesús viene al otro día. El día anterior había dicho que hicieron mi casa una casa de ladrones. Ahora, esto era fuerte, ¿saben ustedes? Esto era fuerte. Para el pueblo judío, su templo era sagrado. Ahora cuando viene otra vez al templo y ustedes van a leer lo que sigue allí. No ahora, no tenemos tiempo. Cuando está en el templo, le empiezan a reclamar los líderes. Los líderes quieren saber con qué autoridad él hace estas cosas. Y él les pregunta, el versículo 23 está lo que ellos le reclaman por haber hecho la limpieza del templo y haber botado todas las cosas. Jesús les responde con una parábola, o dos parábolas, la parábola de los dos hijos y un hombre que plantó una viña, pero los labradores no sirvieron, no supieron trabajar la viña y no produjeron nada. Todo eso está en el capítulo allí 21. Quiero que lleguemos al versículo 43. Ustedes lean el relato después con calma. ¿Qué dice el versículo 43? Porque aquí va a ser un terrible anuncio. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este es un anuncio terrible, ¿cierto? Recuérdenlo ustedes, porque ellos llegaron. Pero nosotros, para entender lo que va a decir Jesús, tenemos que recordarlo. Primero les dijo que el templo lo hicieron cueva de ladrón. Hermanos, ustedes noten cómo Jesús va diciendo cosas terribles contra el templo de Jerusalén, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Ya lo tienen todo? Vamos a leerlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas,
y no quisiste. Y ahora viene el versículo 38, que he aquí vuestra casa os es dejada desierto. 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora ayúdenme a ordenar todo esto en la mente. Jesús dijo, vuestra casa va a quedar desierta. Terrible. Y no me van a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Quiere decir que aquí hay tiempo que Jesús está señalando. Desde ese momento que están ahí escuchándole, dice, bueno, vuestra casa va a quedar desierta. No les dice cuándo, ¿cierto? No les dice, pero lo que les dice es que la casa va a quedar desierta. Y no lo van a ver hasta venida. Entonces tenemos que pensar que es todo ese tiempo. ¿Se acuerdan del fin del siglo? La pregunta, no se olviden, que aquí está la respuesta. Fin del siglo tiene que ver ¿con qué? Con la venida de Jesús. No es el fin del mundo, es la venida de Jesús. Sigamos leyendo. Mejor vamos a seguir leyendo porque ya entramos al capítulo 24. El versículo 1, ¿qué dice? El versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué les parece? Ahora la cosa está peor. Primero dijo que el templo iba a quedar desierto, es decir, la gloria de Dios ya no se iba a manifestar. Él no iba a estar en el templo. Y ahora de la bomba atómica. En ese tiempo, hermanos, yo lo digo así, yo me lo imagino así. Las Torres Gemelas eran un orgullo para esta nación, ¿verdad? Por algo las echaron abajo. Era un orgullo. El templo para los judíos era un orgullo. Y ahora que Dios les diga que no va a quedar piedra sobre piedra, esto es algo que no les podía entrar en la cabeza. Por eso los discípulos se fueron pensando. ¿Se fueron pensando en qué cosa? Repasemos. ¿Cuándo serán estas cosas? La pregunta fue, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que acabo de decir. Ahora ya sabemos. ¿Se dan cuenta que la respuesta estaba un poquito antes? Y ahora ustedes ya saben en qué cosa estaban pensando los discípulos. En lo que acababa de decir Jesús. El templo va a ser destruido. Y ustedes no me van a ver hasta que venga. Eso es lo que estaban pensando. Por eso ellos dicen, bueno, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ellos primero estaban pensando en la destrucción del templo y después estaban pensando en la venida de Jesús. Y entonces ahora Jesús va a empezar a responder. Nosotros ya vimos esto y yo lo voy a pasar a ese versículo para que veamos la respuesta. Aquí está la introducción. La introducción es la inminente destrucción del templo. Y vamos a la primera parte. Las señales que anuncian esa destrucción de Jerusalén y de la civilización mundial en su venida. Esto abarca del versículo 4 hasta el versículo 20. Vamos al versículo 4. ¿Qué dice allí?
Respondió Jesús y les dijo: mirad, nadie os engañe. Mirad, nadie os engañe. Quiero detenerme un poquitito aquí. ¿Cuál era el tema que Jesús va a tratar? La destrucción del templo y la venida. Y Jesús anticipa: cuídense porque les van a engañar. ¿No es eso lo que está diciendo? Significa que estos temas, el enemigo de Jesús, y ustedes, ¿verdad? Ustedes conocen al enemigo de Jesús. No lo vamos a nombrar aquí. Pero el enemigo de Jesús siempre ha tratado de engañar a la iglesia con estos temas. Jesús lo anticipó. Este no es invento mío. Jesús dijo que nadie les engañe. Que nadie les engañe. Y siguió diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6, oiréis guerra, rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿y qué más? Pero aún no es el fin. Nosotros generalmente aplicamos esto a nuestro tiempo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿de qué está hablando? ¿Qué preguntaron los discípulos? No quiero que se me queden atrás, no quiero que se me pierdan. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción de Jerusalén. Estas son señales para la destrucción de Jerusalén y también se pueden aplicar para el tiempo de fin. Primero son para la destrucción de Jerusalén. No se olviden. Esta es la pregunta que hicieron los discípulos. Vamos a seguir con el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Todo esto es, ¿qué cosa? Son los principios de los dolores, los primeros dolores de parto. Significa que no es el fin. La destrucción de Jerusalén, Jesús quería que entendieran sus discípulos, no iba a ser el fin de la historia. Porque es lo que ellos pensaron. Ellos pensaron, claro, es que ese templo era tan grandioso que si se destruía tenía que ser solo en el fin. Pero Jesús les dice, no, todavía no es el fin. Es el principio de los dolores. Noten, principio de los dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí hay una palabra que hoy día muchos cristianos no lo entendemos bien. La palabra tribulación. Cuando dice Jesús tribulación, ¿en qué está pensando usted? No, no me diga. No me diga. Pero piense en lo que Jesús quería decir. Él estaba respondiendo de lo que iba a pasar con el templo de Jerusalén, ¿cierto? Y él está diciendo que antes que sea destruido el templo, ¿qué iban a tener? Iban a tener tribulación. Porque ahí está la respuesta de Jesús. Iban a tener tribulación antes de la destrucción del templo. Ustedes conocen la historia, así que me animo a preguntarles. ¿Recuerdan lo que pasó con los discípulos después que Jesús se fue de esta tierra? Lo pasaron bien, ellos tranquilos, vivían tranquilos, ¿cierto? Ahí está lo que dijo Jesús. Para ellos empezó, ¿qué cosa? La tribulación. Jesús se los estaba anticipando. Vamos al versículo 10. Muchos tropezarán entonces
se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la primera señal que nos dice cuándo va a ser el fin. Les pregunto, ¿cuándo va a ser el fin? Lean lo que dice ahí. El fin va a venir cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo. Por eso nosotros como cristianos, pienso yo, esta es mi idea, no me la crean, como cristianos deberíamos unirnos para ver cómo llevamos el evangelio a todo el mundo. ¿Recuerdan el cuadro que mostré en la reunión anterior? No somos ni un 50% los cristianos en el mundo. Jesús dijo que los cristianos tenían que llenar el mundo con el evangelio para que venga el fin. ¿Saben ustedes por qué el Señor permitió que inventaran esto del Internet? Ustedes ya vieron lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque esto que estudiamos aquí lo vamos a poner en el Internet. Porque si nosotros seguimos predicando como nosotros pensamos que se predica, que uno se pare aquí adelante y que los demás se sienten a escuchar, ¿ustedes creen que vamos a terminar alguna vez la comisión de Jesús? Y miren, aquí somos precioso grupo de personas, pero este tema lo van a ver. Eso es lo que el Señor quería. Que su evangelio llegue a todo el mundo. Y entonces va a ser el fin. Pero todavía no es el fin. En el tiempo de ellos todavía no era el fin. ¿Por qué? Porque todavía no se predicaba en todo el mundo. El siguiente versículo, el 15. Por tanto, y aquí quiero que presten mucha atención a este versículo. Por tanto, esta palabra por tanto significa, aquí viene la conclusión. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Leyeron ustedes? ¿Entendieron? ¿Me pueden decir cuál es la abominación asoladora que habló el profeta Daniel? Tenemos que estudiar Daniel. Gracias, hermano Tony. Esto es para animar los hermanos queridos. No se sientan mal si no saben. Aquí vinieron porque el Espíritu Santo les va a mostrar. Esta es una necesidad que tenemos. Ustedes ven. No entendemos las cosas que Jesús está queriendo enseñarnos. ¿Por qué? Porque no estudiamos el Antiguo Testamento. Las profecías nos permiten reconocer que Jesús es el Salvador. Pero las profecías también nos avisan cómo va a terminar la historia. Y Dios quería que todos los cristianos conociésemos eso, para que le enseñemos a todo el mundo y que todo el mundo se prepare para la terminación y la culminación que va a ser el reino de Cristo. Pero nosotros todavía no sabemos.
Si ustedes siguen asistiendo, ahora no creo que el próximo, sino un poquito más adelante, vamos a estudiar el libro de Daniel, por lo menos algunos capítulos, porque yo quiero enseñarles solamente cómo estudiar. Yo no les voy a enseñar lo que la Biblia dice, sino cómo estudiarlo, para que ustedes lo estudien. Y si quieren nos seguimos juntando para seguir juntos creciendo en eso. La abominación asoladora. Aquí queda una tarea. Miren lo que voy a terminar, solo esta primera parte aquí, para que nos vamos tranquilos a nuestra casa con la primera parte comprendida. Mateo registró esta declaración porque Jesús quería que su iglesia supiera cuándo iba a ser destruido Jerusalén. Y aquí empieza a decirlo, mire cómo dice. Cuando ustedes vean la abominación asoladora aquí, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues porque vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo. Aquí en mi Biblia abajito dice en el día sábado. ¿De qué está previniendo Jesús? ¿De qué está previniendo? De lo que iba a pasar en la destrucción de Jerusalén. ¿Qué significa la abominación asoladora? Vengan el próximo domingo. Lo primero que vamos a estudiar es lo que significa la abominación desoladora según la Biblia. La explicación está bien cerquita. Sigan leyendo, por favor, todo el capítulo. Lean capítulo 24, lean capítulo 25. Esta es la tarea para el próximo domingo. Con esta tarea vamos a terminar. Les invito a que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Dios nuestro, te doy gracias porque en paz y tranquilidad hemos podido tener este estudio. Te pido que bendigas a cada persona, a cada familia que estuvo en este estudio y que nos pongas el deseo de reunirnos el próximo domingo para seguir conociendo tu apocalipsis, tu revelación acerca de las cosas que van a pasar. Bendice las iglesias de cada persona que está aquí, que representan a esas iglesias, y que estas cosas las compartan con sus hermanos allí también. Te pido una bendición por los hogares representados, en el nombre de Jesús. Amén.